aquí en Zoom. Bueno, hoy tenemos Escucharte, tertulia con expertos y para ello pues voy a compartir una pequeña presentación. Este es el espacio entonces de Escucharte. Hoy es una tertulia taller acerca de la ecualización en la producción musical, estos procesos de los cuales nos va a estar hablando el maestro Eduardo Andrés García, quien es productor musical, ingeniero de audio, magíster en producción de audio de la Universidad de Westminster en Londres, Reino Unido. Tiene 20 años de experiencia dentro de la industria musical, especialista en procesos de producción e ingeniería en sonido en vivo para espectáculos musicales. Además posee una amplia experiencia en el área de grabación, edición, postproducción y profundos conocimientos en mezcla y masterización de audio. Extensa trayectoria internacional como productor musical, habiendo trabajado con productores como Casey Porter, productor de artistas como Santana y Ricky Martin, y Stranger, con quien logró llegar al top 10 de Malasia, Kuala Lumpur. Radio Hits también ha trabajado con artistas de la talla de Totó La Momposina, 10 años como productor e ingeniero de sonido. Ventino, Alquilados, Superlitio, J Balvin, Cabas, Jorge Celedón, Giancarlo Centeno, Gali Galeano, Wilfrido Vargas, Manuel Malou, Los Elefantes, Andy Caicedo, Mauro Castillo, Aristócratas, Paul Gilbert, Dave Weckl, Marty Friedman, entre otros. Fue nominado en los Latin Grammy Award en el 2006 por su trabajo de ingeniería de sonido con Jorge Celedón y Jimmy Zambrano, grandes éxitos en vivo. El maestro Eduardo tiene además experiencia en procesos educativos y docentes en tecnología musical, sonido en vivo y procesos de producción de audio, habiendo formado parte de la Facultad de Música como docente e ingeniero de sonido de uno de los colleges de música más importantes de la zona Asia-Pacífico, ICOM, International College of Music. En Colombia ha sido profesor de las carreras de ingeniería de sonido de la USB, Universidad de San Buenaventura, tanto en Bogotá como en Medellín, docente de la Universidad en El Bosque, docente de sonido en vivo en la Escuela de Audio y Música Fernando Sor y docente de tecnología de audio para la Escuela de Ingeniería de la UNAD. Actualmente se encuentra vinculado como docente en la carrera de música de la UNAD, Universidad Nacional Abierta a Distancia. Este es nuestro invitado. Nuestra agenda hoy será primero esta presentación. El maestro Eduardo estará con la maestra Luisa, quien es la líder del semillero o SIM de investigación musical, y al final haremos un cierre. No antes sin invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, Escucharte, y también pues encuentran todas las grabaciones de nuestros eventos en nuestra página web o WITS de Escucharte Eventos. Mi nombre es Jonathan Arias y bueno, gracias a todos por estar. Invito a la maestra Luisa que nos salude con unas palabras. Ella es nuestra anfitriona hoy en Escucharte, tertulias con expertos. Muchísimas gracias, maestro Jonathan. Buenas noches y a todos los que están hoy por aquí y a todos los que nos van a ver más tarde en diferido, que nos van a ver en algún momento. Sean todos bienvenidos a este espacio, a escucharte. Desde el Semillero de Investigación Musical hemos hecho una alianza con Escucharte Eventos para potenciar este espacio de tertulia con expertos que ha nacido como iniciativa del Semillero de Investigación. Les recuerdo que el Semillero de Investigación se ha conformado como un espacio de apertura que busca promover el estudio de la teoría musical y su estudio y su contexto sociocultural a través de la creación de obra, eh, promoviendo, promoviendo el fortalecimiento y el desarrollo de las músicas nacionales a partir de los procesos de investigación formativa en investigación-creación. Este espacio de tertulia con expertos es supremamente interesante, supremamente importante. Inclusive hace unos minutos hablábamos que este espacio debería estar mucho más activo con los estudiantes porque justamente de este espacio salen como las ideas para sus proyectos de grado. Vamos a recordar que
dentro de nuestras propuestas de grado debe haber una metodología de investigación, creación, y justamente a veces nosotros tenemos unos problemas para identificar las problemáticas que nos atañen a los artistas como objetos o que atañe al arte como un objeto de investigación. Este espacio justamente está diseñado para que a partir de nuestros invitados nos cuenten cómo ha sido su proceso de creación de obra, su proceso de producción y cómo estos procesos creativos para ellos han sido procesos de investigación. Hoy tenemos al maestro Eduardo Andrés García, el cual cuenta, pues ya escucharon todos, toda esa trayectoria tan interesante y tan oportuna también, y nos va a contar justamente de eso, cómo es que su proceso de producción, cómo sus decisiones estéticas dentro de la producción, esto se convierte en un proceso de investigación y justamente cómo es que uno llega a generar semejantes resultados, por ejemplo, en el sonido de Superlitio, en el sonido de Totó, bueno, en fin, ustedes ya escucharon con todos los artistas que el maestro ha trabajado. Bienvenidísimo, maestro Eduardo. Sí, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias ahí por la presentación. Y pues nada, sí, ya me escuchan ahí mejor, ¿cierto? Uno, dos. Sí, Señor. señor, Sí, se te ok. oye. No siendo más, yo creo que hay que empezar porque hay mucha información. Inclusive recibí varios mensajes de estudiantes preguntándome ya antes del, del evento, sí, de la web conference, si iba a hablar de determinadas técnicas o pues yo lo llamo más como estrategias, porque cuando uno se enfrenta a un proceso de producción y a un proceso de lograr el máster final, porque lo que necesitamos es tener nuestro producto, y si nuestro producto no está plenamente finalizado, pues es posible que lo que hagamos después, ya sea de promoción, ya sea de dar a conocer el producto, pues puede empezar a tener inconvenientes, sobre todo desde la parte estética y de la parte musical. Creo que ante todo nosotros tenemos que siempre pensar en que el producto nuestro es el que habla por, por nuestro, por nuestro arte y por nuestro talento, ¿sí? Y por nuestras capacidades. Antes de cualquier otra cosa, de la imagen, de la fotografía, bueno, de lo que todo el proceso posterior al momento que uno tiene el máster, la cual es importante, pero creo que el producto y más sin embargo el resultado y el proceso tiene que ser muy, muy, muy preciso. Entonces, el tema de hoy, pues realmente lo escogí a partir del evento anterior que tuve también en Escucharte, creo que hace como 2 meses o mes y medio, y que fue pues bastante interesante, pues digamos, ver la gente, la cantidad de preguntas que se generaron y pues también los comentarios que hubo después de la presentación, donde muchos estudiantes me escribieron que no, que gracias a esa web conference ya sus mezclas les suenan mejor, que ya organizaron sus procesos de ganancia, de estructura, ¿sí? Entonces, digamos que creo que dije, pues vamos a continuar un poco como hacer un, una, un lado B, ¿sí? El lado A, digamos que era toda la parte dinámica y la parte estructural de ganancia, y ahora quisiera como hablar más sobre el proceso de ecualizar, ¿sí? Así, porque digamos que una palabra de pronto que se podría usar en español sería igualar, a veces mal usado, ¿sí? Y a veces de pronto no utilizado el proceso correctamente o de pronto en exceso. Siempre hay que tener algo claro, es que el resultado final, ¿sí?
pues es el que se va a evaluar, el que va a evaluar la persona que escuche tu música, que vaya a tu canal, que vaya a tus plataformas, cuando vaya al concierto. Bueno, esa persona es la que va a hacer la evaluación. Por consiguiente, de pronto esa persona no va a saber todo el proceso que hubo previo a dicho proyecto. Voy aquí a compartir, creo que sí puedo compartir. Y entonces nos encontramos así de primerazo con un ecualizador, ¿sí? De pronto para muchos es su primer acercamiento seguro a un DAW, a un programa, o lo primero que hicieron, o lo primero que se les ocurrió fue usar un ecualizador, digamos, porque pues realmente el proceso no es difícil, o sea, no es difícil de usarlo, no es algo como que sea como un compresor de pronto que tiene ciertos parámetros, pero es importante tener en cuenta en qué momento yo empiezo a usar la ecualización, ¿sí? Y si miramos el procedimiento previo, de pronto ustedes seguro han visto este micrófono, el original, ¿no? Porque pues ahorita hay muchas copias. Ese es el SM58. Obviamente la marca, me imagino que la saben. 30, 40, 50 años siendo responsable. O sea, realmente el que no ha ido a un concierto, el que haya ido a un concierto y no ha escuchado este micrófono, o el que haya tenido un disco de tal artista que usa ese micrófono, es muy extraño, digamos, encontrarse con otra situación o de micrófonos. Obviamente hay muchos, pero realmente este es el más popular. Pero mucha gente lo mira de esta forma: ok, es un micrófono tal, tienes tu cable, prum, conectas. El proceso de cambio de energía, porque cuando hablamos de una energía acústica, que es en este caso, digamos, en este momento, yo estoy hablando al frente del micrófono. El micrófono está captando el movimiento, obviamente, de las partículas de aire y esas ondas acústicas, y obviamente el micrófono está dirigido hacia mí. En ese momento ocurre una transformación de energía, que es energía acústica a energía eléctrica. ¿Ok? O sea, ya en el micrófono, la cápsula de por sí hace un trabajo mecánico, y lo que va por el cable ya va a ser un valor muy pequeño de voltaje, ¿sí? Estamos hablando de milivoltios. Ok, el tema con eso es que cuando yo voy a trabajar la ecualización, todos pensarían que voy directo al ecualizador, o sea, grabo rápidamente, y de una vez voy y empiezo a ecualizar. Y realmente no es así. Cuando yo tengo un micrófono, o sea, yo voy a conseguir mi primer equipo en el eslabón y de la conexión va a ser el micrófono. Y tengo que tener mucho cuidado al escoger el micrófono. Claro, aquí me puedo quedar hablando 3 horas de micrófonos. No es la idea, pero sí es dejarles la inquietud de analizar la respuesta en frecuencia de los micrófonos. Porque realmente la respuesta en frecuencia es el primer momento de ecualización que yo tengo antes de llegar a la interfase o antes de llegar a mi consola. Y si yo no conozco el micrófono, no sé el micrófono qué respuesta tiene, pues es posible que ya mi sonido va a depender de un micrófono de no muy buena calidad, o de pronto de un micrófono que no capture las frecuencias que yo necesito que estén presentes en mi proyecto, ¿sí? Y muchas preguntas pueden empezar a surgir, como ¿cómo hago para que el proyecto suene con peso? ¿Cómo hago para que mis instrumentos tengan un color mucho más natural? Y si lo miramos, creo que esta tabla, la vez pasada también la puse. En esta tabla tenemos la representación de todos los instrumentos, ¿sí?
no, pues no todos los instrumentos, pero están divididos por familias y cada instrumento está representado en la respuesta de frecuencia que tenemos los seres humanos, que es de 20 hercios a 20K. Y esa respuesta en frecuencia, si la miramos dentro de un espectro electromagnético, y cuando hablamos de un espectro electromagnético quiere decir que solamente esas octavas o solamente ese rango es el auditivo. ¿Qué quiere decir? Que de ahí para allá tenemos espectro de radio, microondas, de luz, la luz, los colores, ¿sí? Tienen frecuencia que ya la podemos ver, o sea, ya no la sentimos, no la escuchamos. Entonces, digamos que en este momento acá y donde ustedes están expuestos a ondas electromagnéticas a todo momento. ¿Sí? Aquí al frente de mi computador de la pantalla estoy expuesto a una serie de ondas electromagnéticas y todo momento mi celular, el módem, si voy al horno a calentar algo, todo el tiempo estoy expuesto a radiación. No quiere decir que va a ser mala y dañina. Muchas historias hay de que si uno se pone el celular todo el tiempo en un mismo sitio puede generar, son de alguna u otra forma situaciones que pueden pasar. Pero digamos dentro del el espectro electromagnético auditivo, nosotros tenemos 10 frecuencias, 10, octavas. Y esas octavas van, si las contamos, serían desde 20 hercios a 40, una, a 80, a 160, a 320, a 640, van 5, a 1.2, estamos hablando de 1200 hercios, a 2.4K, a 5K, a 10K y a 20K. Son 10 octavas. Entonces usted analiza y dice, pero la verdad es que nosotros manejamos 10 octavas no más de todo el espectro electromagnético que existe en el universo, ¿sí? Y solamente esas ondas se hicieron, obviamente, para que nosotros nos pudiéramos comunicar y pudiéramos sentir y escuchar diferentes sonidos. Claro está que hay que entender algo que es importante, es cómo percibimos. Y esa parte de la percepción se enfoca más hacia la psicoacústica. Es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Porque no todos nosotros escuchamos igual. Tenemos unas características muy parecidas siempre, pero no todo, o sea, no, digamos que a mí me puede molestar ciertas frecuencias, de pronto a mi hermana o a un amigo le pueden molestar otras. O yo puedo ser muy sensible en cierto rango de frecuencias, pero de pronto a mi amigo le es indiferente. ¿Ok? Entonces, si nosotros dividimos el espectro auditivo en 10 octavas, pues es muy fácil, porque miremos la primera octava. La primera octava es 20 a 40 hercios. Y de 20 a 40 hercios, si alguien me dice, o sea, si en este momento hay alguien que me diga que ha ecualizado o tiene un instrumento en esa octava, pues que me diga cuál es. ¿Sí? Si lo miramos en la gráfica, tenemos dos colores. Digamos que, por ejemplo, acá tenemos la trompeta. La trompeta tiene una parte roja y tiene una parte amarilla. La parte roja se llaman las fundamentales de los instrumentos y la parte amarilla se les llama los armónicos. Entonces de por sí que es muy sencillo porque casi todas están como por un K, se pueden dividir. O sea, yo puedo trazar una línea perpendicular, o sea, una línea, y dividir de un K hacia abajo las fundamentales y de un K hacia arriba los armónicos. Y si tengo esa división, para mí me llama a ser fácil. Por lo menos yo ya digo, bueno, listo. Yo sé que si voy a hacer un bombo, un kick, o voy a hacer una tuba, o voy a grabar una tuba, o voy a mezclar un trombón, yo ya me puedo ubicar dentro de un espectro, ¿sí?
Y ese trombón está ubicado de acuerdo a una respuesta en frecuencia, obviamente física, dada por el instrumento, por unas características de construcción. El material, o sea, hay varias, digamos, variables que determinan que sea trombón. Por eso, o sea, que de ahí se desprende un concepto de música o musical que podría llamarse timbre o tesitura, o más que todo timbre, yo lo reconozco. O sea, yo como músico sé cuándo es un saxofón alto, cuándo es un saxofón tenor, cuándo es un saxofón barítono, ¿sí? Un alto. ¿Por qué? ¿Por qué los distingo? Porque tienen diferentes, llamémoslo así, armónicos y fundamentales, y su tesitura es determinada en un espacio dentro de, ya sea, digamos, si lo miramos desde la parte de composición o arreglos, pues dentro del pentagrama o de acuerdo a una parte específica, ¿sí? Pero yo eso lo puedo pasar o lo puedo, digamos, trazarlo. Digamos, aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos un piano, y este piano acá me indica, por ejemplo, el 440 o el La, y este 440 está obviamente dentro de una octava determinada en el piano, ¿sí? Si yo divido entonces el espectro auditivo y la respuesta auditiva en tres partes grandes, puedo dividirla en bajos, frecuencias graves, medios, frecuencias medias, o sea, todo lo que sea medio, y frecuencias agudas o altas. ¿Ok? Como ya la primera octava de 20 a 40 hercios no es tan común, o sea, no es tan común yo decir voy a ecualizar mi bombo en 25 hercios, o voy a generar una senoidal, o voy a generar algo en 30 hercios. Primero porque los equipos que ustedes compran, los audífonos, no bajan hasta ahí, ¿sí? Si le dice si les dicen en el manual que la respuesta es de 30 a 20K, pues les están mintiendo. Es posible que todas esas especificaciones están de alguna u otra forma amañadas, porque si ellos colocan una especificación que no les ayude de pronto a vender, pues ellos mismos con sus especificaciones pues están afectando. Entonces, inclusive en un concierto en vivo, bueno, cuando habían conciertos, van a volver pronto, pero si alguien fue a Rock al Parque y estuvo justo al frente o estuvo en la zona VIP, se podía fumigar de bajos de una forma muy fuerte. Pero ahí en ese momento de pronto la resonancia era 40 hercios o 45. Pero ya que unos bajos resonaran a 20, a 25 es muy complicado y es muy complejo, sobre todo por el movimiento mecánico del cono, ¿sí? Hoy en día existen bajos de 21 pulgadas. Antes, digamos, lo normal eran 18 pulgadas. 18 pulgadas, 21 pulgadas, imagínate, y hay bajos de dos componentes de 21 pulgadas. O sea que sí pueden resonar a 40, inclusive tengo entendido que a 35 pueden llegar a resonar. Pero todo eso depende que el contenido armónico y el contenido de fundamental de la obra tenga ese espacio. Pues de nada me sirve yo tener unos bajos de 21 pulgadas y pues estoy tocando, no sé, música andina, ¿no? O sea, bandola, tiple, guitarra. Pues no creo que ahí haya frecuencias de 20, 25 hercios. Entonces, si seguimos en la octava, entonces tenemos 20 a 40, la siguiente sería 40 a 80. Ahí sí ya estamos hablando de algo importante. O sea, de 40 a 80 yo puedo decir, uy, ahí está el bombo, ahí está el bajo, ahí está, si lo miramos acá, bueno, el órgano el órgano también está, el arpa también, cello posiblemente no, contrabajo, tuba es posible, no tan, fíjate que aquí hay una parte negra que
pareciera que no está. El kick está también en la siguiente octava. O sea que oficialmente pues, nuestra respuesta en frecuencia se reduce, ya podemos quitar la primera octava, entonces tendríamos 9 octavas. Entonces es más fácil, si yo tengo bajos 3 octavas, medios 3 octavas y agudos 3 octavas. Yo ya puedo entonces empezar a entender el universo de un ecualizador y ya puedo, digamos, ir y no usar un ecualizador como a la loca, subir y bajar, ¿sí? Y mirar en dónde me suena bien. No estoy diciendo que no se pueda hacer, pero es mucho más interesante uno saber que tal instrumento está en tal octava y que corresponde ese instrumento, las fundamentales a tal octava. Entonces, si estamos en la segunda octava, que sería 40-80, tenemos 80-160 y tenemos 160-320. Ahí, pum, paramos. Y tendríamos entonces la zona de los bajos, que sería incluida esta que es vino tinto con este marrón. Tendríamos entonces la zona de los bajos. Aquí en inglés existen adjetivos que es importante también conocerlos, ¿no? Digamos aquí cuando alguien me dice que está embombado, que el sonido suena bajudo, que resuena mucho el grave, todo ese tipo de adjetivos o de palabras que describen una sensación estética, ¿sí? Y eso es importante tener en cuenta, o sea, esas palabras tenemos que empezar a conocerlas. O sea, si yo estoy en un concierto y el ingeniero, la persona o el técnico de sonido, yo le hablo en ese tipo de palabras, él me debería entender. Sí, si le hablo de bottom, de toda la parte de los bajos, de la parte de boomy como embombado, del punch, ¿sí? Del calidez, claridad. ¿Okay? Ese tipo, digamos, de palabras expresan una estética dentro de mi obra, ¿sí? Pero acuérdense de algo, que yo puedo tener un micrófono como el 58, ¿sí? Y es posible algo. Si ustedes miran, fíjense la primera octava de 20 a 40, aquí el micrófono no está captando nada. O sea, este micrófono ya en la primera octava nada. En la segunda posible, de 40 a 80, pero la diferencia está, aquí está el 0, o sea que hay una diferencia de 10 decibeles de caída. O sea, quiere decir que este micrófono para las frecuencias graves, para un saxofón tenor o de pronto para una tuba, para un trombón, no es el ideal. Entonces usted pone el 58 pensando que ese micrófono no, ese es el que es, se lo pone al bombo o al kick o se lo pone a una tambora y después cuando usted se dé cuenta no tiene estas frecuencias. Y si no las tiene, por más de que usted venga al ecualizador, ¿sí? Y haga esto y la suba, pues no va a lograr nada, porque no están, o sea, no fueron grabadas, no están presentes. ¿Ok? Bueno, yo voy hablando, pero si hay preguntas, pues, las pueden escribir en el chat o bueno, al final las anotan y vamos entonces teniendo. Pero si hay algo así importante que alguien quiera decir, no hay ningún problema. Me pueden interrumpir. Entonces, bueno, ya sabiendo eso, seguimos a la parte de los medios. Y en los medios, entonces, habíamos dicho que los bajos van de 40 a 80, primera octava, de los bajos. Acuérdense que la octava de 20 a 40 no la tengo en cuenta, pues porque es una octava que realmente ningún equipo hoy en día casero, ni siquiera un celular, ni siquiera un audífono Apple de $1.000.000 baja hasta allá. ¿Sí? Géneros, de pronto el rap o el hip hop, cuando hay frecuencias graves, es posible que hayan 40, 45, pero al que alguien vaya realmente a irse más abajo no es tan buena idea. ¿Ok? Primero porque nadie lo va a reproducir, muy pocos equipos lo van a reproducir, y segundo,
que el movimiento mecánico de un parlante, así usted no lo siente, pero de pronto usted ve que se está moviendo fuertísimo y puede romperlo y puede dañar el equipo por esas frecuencias que están ahí. Entonces 4080, 80, 160, 160, 320. Y aquí marcamos el inicio de la parte amarilla o la parte, sí, parte como dorada de los medios. Y los medios entonces estamos hablando de, 6, de 320 a 640, 640 a 1.2. Esto me refiero a frecuencia. 1.2 a 2.4. Y ahí tenemos los medios. ¿Ok? Esta zona de los medios es muy importante porque prácticamente me, o sea, es la zona donde más resonancia y donde más información voy a tener y voy a escuchar. Por ahí hay una pregunta. Cromofónico, Gabriel. Sí, Master. Hay una pregunta. Vamos entonces. Gabriel Melo levantó la mano. Entonces vamos a darle el permiso para que active su audio. Gabriel. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, la pregunta es muy simple, pues ya me causó curiosidad y saber si con un micrófono de estos de como el Shure M58, tengo entendido son los de dinámicos, ¿cierto? Sí, No es recomendable entonces capturar un bombo de una batería acústica, no para una grabación profesional, sino para un drum cover, digámoslo, como poner en práctica esta parte de grabar y ecualizar. Me imagino entonces que con este no es posible y sería inútil hacer la captura del bombo en este caso. sí, como dicen por ahí, para la foto de pronto nomás, porque mire lo que le dice de la empresa. Esto lo tomé de la empresa. Bueno, y además, usted coloca en Google respuesta de frecuencia de cualquier micrófono que usted vaya a comprar y está. Ese es el primer acercamiento que usted tiene que hacer cuando va a comprar un micrófono. Que mucha gente me dice, profe, ¿qué micrófono es bueno? Mm, es una pregunta tiene muchas variables, pero una respuesta sí que le puedo decir qué va a grabar, ¿sí? Y de acuerdo a eso revise la respuesta. Es posible que un micrófono así de pequeño, puede ser más caro, pero así de pequeño le capture todo. Le capture tamboras, le capture trompetas, tubas, saxofones, muy bien para los agudos, para los armónicos. Digamos que casi una generalidad es que todos los micrófonos en los armónicos son, pues son sensibles, o sea, capturar los brillos, los agudos, eh, está. ¿Dónde es que un micrófono empieza a ser bueno? En la parte de los bajos. ¿Por qué? Porque ahí la ingeniería y la cápsula, sea condensador dinámico de cinta, de tubos, ahí es donde realmente ponen a prueba a los ingenieros que hacen la construcción de los transductores. ¿Sí? Por eso es que a mí muchas veces me preguntan, no, qué increíble, ¿y ese sonido cómo ecualizó? Yo le dije, no, mira, ahí está flat. Me preguntaban en los conciertos. Pero ¿y ese cómo hizo para el... No, pues yo escogí, tengo un micrófono que he venido trabajando 10 años y la marca me dio el micrófono y pues solo lo pongo para la tambora. ¿Sí? Claro, obviamente no, al comienzo de pronto no todo el mundo va a tener la posibilidad de decir, no, pues voy a probar muchos micrófonos o voy a probar... Nada, te vas a la fija. Claro, te compras el 58 que puede ser el más estándar, ¿m? Que ya por el dólar no es que sea tan barato. ¿Ves? Pero realmente la pregunta te la devuelvo. ¿Tú crees que un bombo lo captaría bien un 58? Ya teniendo en cuenta que, mira, el bombo, el 58 ya en 200 hercios empieza a caer. Posiblemente no. Posiblemente no. Y te toque hacer algo que les voy a mostrar. Pero, pero es posible que no pase. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ah, pues depende de la marca. Tú dices, bueno, entonces sí me imagino que han visto este. Ah, está por acá. A ver. Creo que es este.
tienes, por ejemplo, bueno, este es un gran micrófono dinámico, el SM7, ¿sí? Este micrófono lo han visto por ahí, no es tan costoso, dinámico. Hay algo que hay que tener en cuenta. Mucha gente cree que si es dinámico es malo. No sé quién les dijo, porque no es así. ¿Ok? Es más, hay micrófonos condensadores más económicos que un SM58. Y es posible que ese micrófono tenga entonces lo contrario. Tiene una respuesta muy amplia, pero los armónicos, las S son brillantes, como no suenan claras, porque obviamente no es una cápsula que está testeada. Pero entonces a lo que yo hago es que si ustedes van a comprar un micrófono, entonces ponen respuesta de frecuencia, de frecuencia. Entonces, le sale. Entonces mire, el SM7. Ya atiendo a José Rodríguez. Mire lo que pasa con el SM7. ¿Sí? El SM7, su gráfica, mire lo que pasa en 200 hercios. Sigue estando muy plano. Y viene a caer ya en 100 hercios. O sea, viene a caer en la segunda octava, está bien. Usted me dice, ¿qué es esta línea? ¿Qué es esta o sea, que no es continua, sino tiene por pedacitos, no sé cómo se me olvidó la palabra. ¿Punteada? Sí, punteada o no sé, lineada, con líneas. Eso quiere decir es que si el micrófono, por ejemplo, si yo estoy acá y estoy al frente, mis bajos son más claros, pero si yo me muevo así, 45 grados, ya los bajos caen. Entonces eso quiere decir que si el micrófono está en el eje, tengo más bajos y si no, pues tengo menos. Es la técnica de ecualización más antigua y más, o sea, imagínense los Beatles con 4 micrófonos y esos manes tratando de capturar toda esa esencia de unos manes y hacer discos en el 65 a punta de micrófonos. Se lo aseguro que ellos no se iban al ecualizador a mirar, ellos cogían el micrófono y empezaban a ver y con el audífono y hasta que lograban una respuesta bastante homogénea. ¿Sí? ¿Sí está bien? José Rodríguez. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Sí. Profe, pues yo tengo una pregunta. Pues yo no tengo mucho conocimiento acerca de producción musical, pero pues me interesa mucho. ¿Acerca de qué, perdón? Perdón, es que va a pasar una moto, perdón. Ah, ok. Mi pregunta es básicamente, digamos, si esos subbajos quedan así sea un poquito y digamos uno los realza y digamos uno por ignorancia de alguna forma no los capta los audífonos y sin embargo uno los sube, ¿eso activa los compresores que uno haya puesto o no? ¿O puede dañar las otras frecuencias o no tiene nada que ver? Sí, hay, digamos, inconvenientes cuando usted está mezclando con un audífono que no tiene una respuesta muy grave, o sea, que usted no escucha bien los bajos, usted cree que necesita más, entonces le empieza a dar, pero cuando va a una discoteca, esos bajos están voladísimos. La forma más sencilla, y lo dije en el evento que hicimos de estructura de ganancia, es que si usted está en RMS, la idea es que el RMS esté, digamos, como en un rango entre menos 20 a menos 10. Entonces, usted podría, o sea, así no tenga buenos audífonos o tenga un sistema de subbajos, usted puede darse cuenta que si el RMS se le fue a menos 7, menos 5, es porque el bajo está potente. ¿Sí? Digamos, así no los escuche. Entonces, claro, obviamente para muchos de pronto dirán, bueno, pero ¿qué es ese? Yo necesito que me explique eso. Pueden ir ahí a la página de Escucharte y ver la primera. Hace un mes y medio hice una conferencia sobre estructura de ganancia o mezcla para músicos, que ese fue el nombre que le di. Y ahí se pueden dar cuenta qué pasa en cuanto a la percepción. Jonathan Arias, sí. Pero yo no. Ese soy yo, pero pues quiero hacer un aporte y una pregunta también.
¿Qué pasaría, maestro? Tú estás hablando de en el caso del SM58, voy a poner el ejemplo claro, que tiene una pérdida como en 200 hacia abajo. ¿Qué pasaría si un estudiante simplemente graba, voy a poner el ejemplo del bombo, pero él dice, no, yo lo recupero en la ecualización y excito los graves? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona? No, pues ya lo dije, si el micrófono no capta las frecuencias, no hay forma de aparecerlas. O sea, no están. Yo por más de que le suba al ecualizador 20 decibeles en 40 hercios, es posible que no. Sí voy a sentir obviamente un aumento, pues porque estoy haciendo una ecualización muy fuerte. Pero algo que quede claro es que si el micrófono no capta correctamente las frecuencias y no llega y no baja hasta ahí, pues es muy complicado que vayan a tener esa resonancia. El ecualizador no excita frecuencias. Él solamente trabaja con lo que con lo que tú grabaste. Hay otros procesos que sí son excitadores de bajos y eso, que mejor dicho tendría que ser en otra tertulia. Sí, por ahí en el 2022, ¿no? Que es como respuesta en frecuencia, como resonadores y todo eso que es válido, se usa mucho, pero la idea y es como una invitación a que el sonido se capta bien a través del micrófono. Si se pone bien, si se escoge bien el transductor. Entonces, cuando ustedes van a hacer sus proyectos, está bien. Muchos me colocan y dicen, voy a usar tales micrófonos. Bueno, pero ¿por qué? No, porque es que yo lo vi en una propaganda, porque es que el profe me dijo que ese estaba bueno. Sí, ya esos conceptos ya son más románticos y más de gusto, pero todo lo que ustedes vayan a investigar, sea dentro del proceso de producción o dentro de la composición, pues tiene que tener una justificación. Y en este caso no es necesario, pues no sé, entrar a matemáticas avanzadas o física o ecuaciones diferenciales, no sé, no es necesario, es básicamente una lógica de análisis de señales muy, muy, muy básica. Y que digamos que que si nosotros lo primero que hacemos es hacer como la analogía o compararla con la parte de un piano, comparar las notas de piano y qué pasa en frecuencia y dónde está, por ejemplo, el piano acá en la octava 4, 4, 5 y 6 corresponde a los medios y la octava 2 y 3 corresponde a los bajos y la octava 7, 8 y de pronto sí, la 9 que creo que no exista, bueno, no sé, los pianistas de pronto ¿cuántas octavas tiene un piano? De pronto se lo dejo a Jonathan, pero si está en la última octava, es posible que sea ya la parte de los agudos. Dice Arca Produce. ¿Sí? Si puedes hablar, ya tienes micrófono, ¿no escuchamos? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ya. señor. Ahí, Ahí, muteó. Ahí, ahí sí. ahí. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Sí, buenas Máster, tardes. máster, dos preguntitas. La primera, ¿cuál es la cadena más propicia eh, para mezclar bien los bajos en cuanto a los plugins en Pro Tools? Y, eh, ¿o cuáles son los plugins no los básicos, sino los que realmente, o por ejemplo, con los que el maestro mezcla, eh, cuando hace la mezcla general y se va a los bajos, cuál es esa cadena de plugins o qué plugins usa? Y dos, en los micrófonos, entre el AKG, bueno, antes de pasar ahí, en los bajos, ¿qué pasa? Cuando uno, o sea, mezcla la instrumental o el beat, en los monitores se escucha muy bien los bajos,
pero cuando uno lo pasa al celular, casi ni se sienten los bajos o no se escuchan bien. Y en los monitores se escuchan bien, gruesos, ponchan bien, pero cuando uno lo pasa al celular, pues uno se decepciona ahí porque no suena como... Entonces, si la gente lo escucha en el celular, pues gravísimo, porque la gente no tiene los monitores en los oídos, entonces, y tampoco hasta que esté en un concierto, pero si no lo escuchan bien en el celular, uno dice, toda la mezcla ahí como quien dice está perdida. Y lo segundo es, entre estos dos micrófonos, el AKG P8020 y el Rode NT2000, ¿cuál es mejor para vos? ¿Cuáles son sus características o digamos sus pros o sus contras o sus diferencias entre el AKG P8020 y el Rode NT2000? Eso es, maestro. Listo, ahí hay como que unas 10 preguntas. La primera, la cadena que yo uso de plugins varía dependiendo del proyecto, ¿sí? Pero normalmente lo que yo, o sea, para que él tenga una idea, lo que yo primero hago es proceso dinámico. Compresión, compuerta, expander gate, posiblemente excitación aural o excitación de frecuencias, dependiendo si la necesito. Y de último, la ecualización. Digamos lo que hay otras de pronto que van directo a ecualizar. Para mí, lo que me enviaron para mezclar, yo trato de mantener ese sonido que el músico y el productor obtuvo en el estudio. Me ha servido, ¿por qué? Porque si yo mantengo ese sonido, ellos tienen ese sonido en su oído, en su cabeza, y si yo se los cambio mucho, ¿sí? La palabra que uno no quisiera escuchar cuando envía una mezcla es como, oiga, me suena raro, oiga, no sé que siento la batería rara. Cuando a uno le dicen eso es como, es peor que un insulto, ¿sí? Eso es como decirle a uno, usted es un... o sea, pero se lo dicen sutilmente, como diciendo, oiga, usted se dedicó 2 días y me entregó esto y no es lo que yo esperaba. Entonces, me di cuenta que si yo mantengo el sonido y la ecualización la uso al final, me funciona mejor. Y digamos que no hay una cadena específica. Es posible que yo tenga un bombo y no tenga que comprimirlo, sino solamente ecualizo un poco y ya. O sea que, digamos que proceso dinámico primero y posiblemente el proceso dinámico compresión con puerta ecualización. ¿Ok? Pero acuérdense muy bien que el micrófono y lo que ellos y la captura que ellos hayan hecho es el sonido, o sea, es como el 60-70%. Inclusive puede llegar a ser hasta el 90%. Bien. Con respecto al tema de los celulares, pues para eso es uno cuando mezcla no puede basarse en los monitores de su estudio, en en una marca o en la otra. Tiene que sacar su mezcla y ponerla en su celular. ¿Cómo hago yo para que ese bajo tenga alguna sensación dentro de una respuesta, pues que se sienta algo? Pues es posible que lo tenga que duplicar o tenga que ser en unísono o que tenga que usar un sonido un poquito más medio para que la gente en su celular entienda que ahí hay una línea de bajo. ¿Sí? Lamentablemente, el 70% del usuario final escucha así. Bueno, y otro problema, el estéreo. Sí, se demora uno que el estéreo, que el paneo tal, y la gente lo pone el celular sobre la mesa y ¿cuál estéreo hay ahí? No hay ninguno. ¿Sí? Entonces yo soy muy amigo del monofónico. Monofónico al comienzo ya y después paneo muy poco o trato, digamos, de no empezar y panear de una. Entonces la respuesta es, pues pase su mezcla a un celular y trate de mirar en el celular cómo puede lograr que esa línea de bajo se replique en el medio, que es donde estaría pues la respuesta de un celular, ¿sí? Aunque depende del celular, por ejemplo, si es un iPhone, pues eso suena muy bien, o sea, usted los pone a veces ahí y tiene como el ataque del bombo y usan unos ataques con el bajo combinado para tener como esa sensación. Y con respecto a las marcas y eso, digamos que no soy muy fan y no me gusta hablar como de que tal marca es mejor que otra. Ahí mire la respuesta en frecuencia, también hay que mirar
el presupuesto. Tengo entendido que esos dos micrófonos son como son condensadores económicos. Entonces, yo soy más amigo de un dinámico caro o pues como de 1 millón en una casa o en un apartamento o en las condiciones que estamos ahorita, que un condensador regular que capta mucho, capta, mejor dicho, si alguien en mi casa estornudó, pum, de una vez se metió. ¿Sí? En cambio, el dinámico, por la forma y por la construcción y por la respuesta, rechaza más. O sea, si, digamos, si yo estoy aquí hablando, pero si yo hago esto, hola, 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 no me escucharon, pues se me fue la voz. Es bastante direccional y rechaza todo lo que está pasando en mi casa. Entonces, el condensador no siempre es la mejor opción, ¿sí? Yo soy de los que un condensador económico no lo compro, ¿sí? Prefiero ahorrar un poquito más y comprar un dinámico bueno, ¿ok? Que de pronto meterle, porque ese es el problema con los micrófonos. Un micrófono económico y después no te suena bien, lo terminas vendiendo. En cambio, si te compras un dinámico, lo vas a usar siempre, ¿sí? Cuando vayas a grabar un amigo, un artista tuyo, alguien, cada micrófono le va a dar un color y de pronto este micrófono funciona bien para mi voz, pero para el otro no funciona tan bien. Entonces, digamos que ahí está. Y otro inconveniente que tienen los condensadores, digamos, de la línea económica es que las S, son muy explosivas. O sea, si el cantante se pegó mucho al condensador, es unas heces molestas, hasta con distorsión. Entonces, el dinámico, por su construcción, rechaza más eso. Bien. Ay, Julián, ahí hay otra pregunta. Este Julián, tema es sí. súper chévere. Sí, maestro, muy buenas, buenas noches. Esto era retomando un poco ya el tema de la frecuencia, es que no me quedó muy claro en lo de las líneas punteadas. O sea, eso depende de cómo se configure el micrófono o pues se... Sí, la inclinación. O sea, digamos, mire, o sea, este micrófono estoy al frente pero si el micrófono vengo y lo muevo 45 grados, 30 grados, los bajos empiezan a caer. Eso se llama efecto de proximidad. ¿Sí? Ah, ok, sí, listo. El O efecto de sea, proximidad entonces le da más bajos. si este es un redoblante, no sé, un tambor, y usted pone el micrófono completamente perpendicular así, va a capturar más bajos. Si lo pone así en 45 o o sea, si empieza a jugar con el patrón polar y con la respuesta de frecuencia del micrófono, aquí, digamos, entran bajos, pero ya más atenuados. O sea que usted puede empezar a ecualizar con la posición del micrófono. Ok. Bueno, entonces depende también la otra pregunta era como eso, ¿cuál sería la forma pues más idónea de acomodarlo? Pero pues ya entonces depende de lo que uno quiera, si quiere más bajos o menos bajos. Sí, o sea, hoy en día realmente la grabación ya se volvió pues como cuando usted busca en Google algo, ¿no? Como que quiere buscar sobre, no sé, cualquier tema. Usted puede colocar microfonía del trombón. Le salen 50.000 fotos. Pero entonces ahí, ¿qué pasa? Es posible que esa foto que usted elija, tiene que mirar qué micrófono es, porque es posible que ese micrófono lo pusieron de esa posición por la respuesta en frecuencia de ese micrófono. ¿Sí? No quiere decir que eso sea ya la última palabra. O sea, la última palabra la tiene usted con sus audífonos y usted moviendo el micrófono hasta donde consiga un sonido balanceado. Vale, muchas gracias, maestro. Bueno, Creo que sigue Sebastián y después va Julián, que tienen la mano levantada. Ahí me escuchan, sí. sí,
Pues es que respecto a lo que dices de que girando la línea punteadita como que nos da una referencia del giro que tiene el micrófono, pero respecto al beta 52A, lo que aparece en rango de frecuencias es que la línea punteada lo que hace es ampliar las frecuencias. Entonces ¿En ahí mi cuál, pregunta es en si cuál micrófono? beta 52A. Estas. Sí, exacto. Ok, ya, ok. Este micrófono, digamos, es el más usado para los bombos. Ustedes lo han visto en el bombo, en las tamboras, ¿cierto? Em, y entonces acá le dice, espera, sí, se me sale el, no, aquí. Bueno. Ok, acá, fíjate acá, 3 milímetros de distancia. Este es el bombo, este es el kick y este es el micrófono, ¿cierto? A 3 milímetros muy cerca del bombo vas a tener más bajos por el efecto de proximidad y a 60 centímetros puedes controlar los bajos, menos. Eso es lo que indica ahí esas punteadas. Fíjate que dice 3 milímetros, 25, 51, 60 centímetros. ¿Sí? Creo que se nos fue el compañero, pero Bueno, bien. Sí, sí. cada gráfica, y yo, bueno, la verdad que no pensé que este tema les fuera a despertar tanto, y pues porque es como el que todo el mundo dice, no, pues es muy obvio, yo pongo el micrófono y donde me suena ahí bien, yo lo dejo ahí, pero, pero realmente entiendo cómo funciona el transductor, o sea, es mi primer momento y es el momento más importante porque es donde yo voy a grabar a mi programa la señal. Y si esa señal no está bien captada, yo puedo hacer 50.000 procesos y no voy a lograr. Sebastián escribió en el chat que sí, que ok, que gracias. Julián había tenido la mano levantada, Julián solo. Si quieres, ya te estoy dando el permiso para activar tu micrófono. Bueno, mientras que Julián nos contesta, hay una pregunta aquí que dice que si se va a dejar algún tipo de material, en este caso, maestro. Como, ¿qué tipo de material? ¿En qué sentido? Como Me imagino que esto queda PDFs o... grabado. Ah, ok. O no, o de qué, de audios. Creo que sí, se refiere como a audios o PDFs o demás cosas. Pues, pues digamos que, no, pues digamos que yo estoy hablando desde la experiencia. Es posible que haya mucha información, muchos PDFs por ahí rondando. No tengo, o sea, digamos como que yo esté sacándolo de un libro, no, es posiblemente, fíjate que aquí me estoy basando en una gráfica que está en la página de los micrófonos, ¿sí? Entonces alguien preguntaba ahorita, bueno, ¿y qué opina del Rode no sé qué? Se me olvidó. Del NT, bueno, del AT 2020, de Audio-Técnica. Entonces, pues lo primero que yo hago es respuesta en frecuencia. Y me da algo interesante, o sea, digamos que la respuesta sea como tan plana, o sea, como tan, pues plana no hay como tal, pero no tiene la caída, ¿sí? Entonces eso me da una seguridad. Hay que tener cuidado en los condensadores con esta zona, que sería la zona de las 3 últimas octavas, que sería de 2.5 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 20. Bueno, de 5 a 10, de 10 a 20, digamos que son las 2 últimas. Y aquí es donde está la sibilancia. Por eso yo les digo que esos condensadores
tienen mucha sensibilidad a las frecuencias agudas, ¿sí? Y eso puede ser molesto. Alguien me pregunta, bueno, pero ¿qué es más importante? ¿Las fundamentales o las armónicos? Pues por algo se llaman fundamentales. O sea, si usted tiene la voz masculina y usted tiene exceso en armónicos, pues no va a sonar natural, ¿sí? Porque usted se tiene que concentrar en esta zona, 100 a 1K. Listo, Master, ya no hay más por Ok, el momento bueno, preguntas. de todas formas, vamos a seguir. Voy a darles un ejemplo de pronto. Creo que ya está Julián solo, que tiene una pregunta. Bueno. Tengo una pregunta, de pronto su merced no ha hablado de la ecualización sidechain, ¿qué importancia tiene dentro de la mezcla? Y pues aún pues, su merced nos muestra pues todos esos rangos de frecuencia según la instrumentación. Entonces, ¿qué importancia tiene ese tipo de ecualización sidechain? Y también sobre la ecualización que llaman sustractiva, ¿sí? Cuando uno tiene que quitar ciertas frecuencias para dejar otras más importantes dentro de la dinámica de la mezcla. Entonces, no sé qué puedas decirnos acerca de... Ok, sí, el tema de la ecualización, realmente el tema de la ecualización sidechain se puede analizar desde un compresor multibanda. O sea, es el mismo procedimiento. ¿Ok? El inconveniente es que cuando yo hago ecualización o se llaman ecualizadores dinámicos, ¿sí? Estoy usando una mezcla entre compresión, pues porque yo me baso en una banda, o sea, digamos que cojo esta banda o estas 3 octavas, porque si ya las pienso en octavas es más fácil. Te digo, bueno, voy a los medios, ¿sí? Y acá cojo y comprimo esta banda, ¿sí? Entonces voy a hacer el ejemplo. Voy a poner esto las otras bandas las voy a poner en 0 de rango. Rango es el ratio, la tasa de compresión. Y voy a dejar solamente los medios, así. Y esos medios se van a comprimir después de que la señal supere el umbral, que es este de acá. O sea que cuando los medios superen este umbral, el compresor o la compresión empieza a actuar. Y es sidechain porque está actuando en una banda determinada. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene? Claro, para mí es base, porque cuando yo trabajo un ecualizador, digamos si yo tengo este filtro de principio a fin, desde el principio que comienza la canción hasta el final, ¿sí? Va a estar siempre actuando. O sea, quiere decir es como si yo filtrara, pues es un filtro, filtrara los bajos y filtrara los agudos y dejara unos medios, todo el tiempo. En cambio, cuando yo lo hago con un multibanda o un compresor por banda o una compresión por sidechain o un ecualizador, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es que solamente va a comprimir esa banda cuando exista señal o cuando tenga señal que supere el umbral en esa banda. Entonces, digamos, es posible que la canción, la primera parte, el compresor ahí en esa banda no está actuando, pero de pronto cuando va al coro, sí, y ahí solamente actúa. Entonces, obviamente la pregunta se contesta sola. Es mucho mejor un compresor con banda que una ecualización ya radical, de principio a fin. Y lo otro era, no sé es que no sé la otra pregunta que me hiciste era... Sobre la llamada ecualización sustractiva. Sí, la ecualización es la que yo más uso. Yo prefiero cortar en vez de dar, pero realmente ni la una es mala ni la otra es, o sea, eso depende tú cómo escuches. Digamos, es el gusto musical, el gusto, sí, no sé cómo llamarlo. O sea, para mí, si yo tengo un bajo, es posible que me suene un exceso de algo. Entonces, ¿qué voy a usar? Pues sustractivo. ¿Por qué? Porque tengo muchas frecuencias o una zona que me está molestando.
pero de pronto tengo un bombo que le hace falta cuerpo, ¿ahí qué voy a hacer? Pues le voy a dar bajos, o, ¿sí? O lo voy a duplicar, o bueno. Vale. Vale, muchas gracias. Sí. Súper, súper. Tenemos a Arca Produce. Ah, Ya. sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, señor. Sí. Allá. Master, es que ahorita cuando le hice la pregunta quedé en las mismas, o sea, en la última parte. Es que no sé si me entendiste bien la referencia, porque yo quedé ahí como confundido. Que Ah, es el AKG P8020, que ese es a tubos, y viene con un ¿AKG cuál? AKG P8020 Ah, ok. y el Rode NT2000. Es multipatrón y bueno, la pregunta es, ¿cuál de esos dos mejores para voz e instrumento? Y ahorita como nos mostró en las gráficas, según la frecuencia, ¿cuál sería más conveniente para grabación Sí, de voz? pues mira, aquí ya tiene una caída como en 200, no tiene tanta profundidad y tiene muchos 5000. Pues digamos que una voz femenina ahí va a ser muy brillante, pero es muy difícil, por eso te digo yo decirte es bueno o es malo, porque eso va a depender y va a variar dentro de la, como el tipo de voz que vayas a trabajar. Yo soy de los que más me inclino más por una respuesta aquí en esta octava, mucho más consistente, así como el 2020, inclusive el 2020 pues me sorprendió. AT 2020, porque fíjate que es mucho más constante, si no tiene esa subida ahí. Pero esa subida es el color y el timbre y lo que el micrófono, digamos, va a captar más. ¿Sí? Entonces, el otro, no sé, ¿cuál es el NT qué? Rode, ¿ahí me escucha, Master? Sí, sí. Rode NT2000, basado en eso, Master. Se interpreta mejor ahí. Mira, este está mucho mejor porque la 5000 por esa octava está mucho más consistente. Tiene la sibilancia normal como en 10.000, pero esa se puede controlar muy fácil. Digamos que a simple vista por la respuesta en frecuencia yo me inclinaría más, este es mucho más, no va a sonar, no va a sonar tan brillante como el otro. Y ¿Ya? en el caso de que el otro suene brillante, ¿cómo hago ahí me toca ecualizar para quitarle todo ese brillo a la voz? No, ese ya sí, ese es un proceso ahí. Tocaría mirar en qué parte se subió. Gracias, Master. Bueno. Diego Camilo. Profe, tengo una preguntita. Digamos, a ver si tú me podías explicar cómo manejas ese ecualizador que tienes ahí abierto en Pro Tools, el Limit. Porque, digamos, yo lo he manejado, pero pues la verdad, viendo videos ahí en YouTube, pues lo que he aprendido, porque no estoy estudiando producción. Pero sí, por lo menos, ya que tú lo tienes abierto ahí, cómo lo utilizas, no sé qué rangos utilizas para manejarlo, o depende de los instrumentos, no sé. Sí, yo soy más amigo del ecualizador de una banda, como este, ¿sí? Soy más amigo de... ¿Por qué? Porque es que un ecualizador cuando tiene muchas bandas me dan ganas de moverlas. Entonces prefiero como no tener esa tentación. Y digamos que hay una función acá eh, que es Control Shift. Creo que funciona en PC y en Mac. ¿Sí? Digamos que si tú tienes acá voy a poner acá. Este es el bombo. ¿Sí lo escuchan, no? Sí, señor.
Sí, digamos, entonces una forma para hacerla subtractiva funciona con Control Shift y todo eso tú escuchas lo que de pronto te molesta. Entonces, por ejemplo, esa parte no es tan buena. Este es el tup tup, que es importante. Ese es el low. Este es el ataque que es importante. Entonces, este de pronto no sería tan importante. Entonces ahí yo puedo cortar, ¿sí? Y no sé dónde. ¿Sí? Entonces digamos que uso esa función. Pero lo que pasa es que en el otro tengo los dos high pass filter, o sea, tengo el high pass filter y el low pass filter acá, y tengo full paramétrico. Full paramétrico, ¿qué quiere decir? Que tengo la frecuencia, digamos aquí, la frecuencia, puedo aumentar o disminuir, y el Q, puedo cerrar o abrir. Hay una técnica en ecualización que digamos que para los armónicos se usa Qs o anchos de banda más abiertos que cubran más octavas, y para los bajos se cierran más. Entonces digamos que ahí ya lo trabajas. Pues digan, pero lo clave es como cuando vayas a ecualizar, ok, párate acá. A ver, ¿qué voy a hacer? Listo. Mira, las fundamentales son estas y estos son los armónicos. Sí. Pero entonces, bueno, antes de que haya otra pregunta, porque si no se acaba el tiempo, entonces yo les tenía acá pues, un ejemplo que les puede ayudar. Es, ok, tengo el bajo, tengo el bombo, perdón. Y es posible que si yo tengo unos buenos audífonos, buenos monitores, le haga falta algo al bombo, le haga falta low end, ¿sí? Ok, entonces digamos que como que lo normal sería yo hacer esto y darle, no sé, lo que me aguante, lo que me aguante mis audífonos o de pronto la estructura. Pero ¿por qué más bien no dejar esta ecualización? O sea, no ecualizar acá y de pronto duplicar. O sea, si duplico este canal, obviamente tengo el bombo y lo pongo en otro canal igual, con la misma señal, la misma intensidad. Y a este bombo de aquí, vamos a agregarle un ecualizador. Vamos a colocar... Sí, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocarle un high pass filter y voy a dejar solamente el bajo, o sea, el low end, las primeras octavas del bombo. ¿Sí ven? Y eso se lo voy a sumar al bombo que le hace falta eso. Entonces es una opción de hacer un paralelo, y paralelo es un bombo contra el bombo, una voz contra la otra voz, a duplicar cosas y usar el ecualizador, delimitar ese instrumento y después sumárselo al bombo. Entonces digamos que si yo coloco ambos, voy a poner ambos, cambiar aquí el color para que vean. El que está en verde pues es el filtrado, que es este. ¿Sí? Y este es el original, o sea que no tiene ningún proceso. Inclusive este ecualizador lo voy a quitar. Si de pronto allá en sus casas tienen unos audífonos o tienen un sistema, bueno, van a escuchar la diferencia. De pronto si están como en una tablet y eso, pues de pronto no. Pero entonces voy a sumarle entonces el low end o el bajo, las frecuencias graves. ¿Sí lo oyen? Con y sin.
ahí el bombo está, no está mal, para cualquiera ese bombo funciona, pero para mí le hace falta la fundamental que es acá. Este es el kick, o sea, le hace falta de acá algo. Aquí en esta octava de 100 a 200, 400 está bien, los armónicos, el ataque está bien, pero le hace falta lo más importante, es que donde está, digamos, resonando el bombo. Entonces, una forma de hacerlo. Y ahí, ahí estoy haciendo una ecualización aditiva, porque pues le estoy sumando unas frecuencias de la misma, del mismo canal o de la misma señal, se las estoy sumando al sonido original. Ahí sin y con. Ok. Ese, digamos que un proceso que puede funcionar en cualquier otro elemento, o sea, puede funcionar en un bajo. Alguien me preguntaba sobre la parte de la vocal. Digamos aquí les doy pues una cadena que uso, un deesser, un excitador aural, un compresor, un 2A y un ecualizador al final. Esa es como mi cadena, ¿sí? De alguna u otra forma, pues claro, para yo explicar uno por uno y todo el proceso, pues sería otra clase. Pero para que entiendan, ahí alguien me preguntaba ahorita, bueno, por ejemplo, pero si yo tengo ese micrófono, a lo mejor ya lo tengo, ya lo compré. Uy, me di cuenta que tiene mucho, es muy brillante, 5K, 4K. Pues lo primero es usar un deesser, que es un compresor en los agudos. Entonces digamos que escucho. Entonces voy a colocar acá, espera un momentico. Voy a poner solo la voz. ¿Sí? Ahí me está mostrando el compresor, o sea, el compresor donde está actuando, el compresor del deesser. Es que el deesser es un compresor en frecuencia alta. Y si yo me muevo, por ejemplo, hacia los 1000, hacia los 7K, o sea, acá, es posible que tengo acá, es que tengo mucho proceso ya. Me está molestando. Es posible que si yo estoy en acá, el compresor no actúe igual, o sea, el compresión o el compresor de pronto es lo mismo que si me voy a 10K. Entonces yo cuando grabo ciertas voces, yo lo que hago es un barrido y miro el deesser en qué parte comprime más o atenúa. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, aló. No, Master, por el momento no hay. Okay. Aquí, Julián, dices que si puedes hablar pues de la referencia KGP 220, pero pues... Pero ya lo mira, el AKG creo que ya lo miramos, sí, ya contesté esa pregunta. Es importante tener algo muy claro. Si yo entiendo cómo las frecuencias de todos los instrumentos organizadas en mi obra, ¿sí? Las organizo como el arreglista, ¿no? Como el compositor o como el director que está muy pendiente de cuándo entra cada elemento y cómo debe sonar. La ubicación que esta tiene un sentido de percepción que, o sea, no es a la loca. Perdón, está cortando acá. Está hecho, no está hecho como que vamos a poner acá los violines y acá tiene un sentido. Ya. Un sentido de percepción y es como la forma de realizar de lograr que
que todas las frecuencias, el auditorio y todo el que se siente es lo mejor posible. ¿Okay? Adicional a eso, digamos que una técnica importante es siempre combinar dos micrófonos cuando yo voy a grabar al momento de grabación. Okay, entonces no es si usted tiene la voz, que la voz, ponerle otro micrófono a la voz, o ponerle un 8 con un condensador y dar esos, no es mala idea. ¿Sí? Es algo que hice con la misma señal, pero tiene dos micrófonos, es posible que puede funcionar mejor. Entonces, nada, pues quería compartirles eso. Si tienen alguna otra pregunta, si quieren compartir algo de pronto de lo que hacen, cómo lo hacen. Fíjense algo, no es la última palabra. O sea, no es que ya tiene que ser de esta forma. Yo lo hago, digamos, siempre proceso dinámico. Y por último, hago la ecualización. ¿Sí? Hay otras personas que ecualizan de una vez el sonido y hay otros que de pronto no ecualizan o hay otros que ecualizan por la combinación de los micrófonos. Entonces, digamos que son opciones que hay, pero al final usted elige la que más se adecue, con la que más pueda sentirse cómodo. Piense algo, si usted mantiene el sonido de la grabación lo más que pueda, el productor, o si usted es el productor y el intérprete, va a sentir que la naturaleza de la grabación se mantuvo en la mezcla. ¿Okay? Entonces piense siempre eso. El ecualizador puede ser una herramienta fulminante, mal usada, o sea, no usada bien, puede dañar completamente el timbre y puede dañar la intención. Hay que tener mucho cuidado cuando usen ecualizadores. Es preferible a veces no usarlos tanto o usarlo conscientemente de acuerdo a la grabación, de acuerdo a qué instrumentos se están usando. Entonces, bueno, si hay otra pregunta, sin miedo, todo bien. Podemos aquí generar un espacio de 25 minutos. Sí, levantaron la mano. Diego. Ok. Profe, digamos, yo grabo violines, ¿cierto? Digamos, yo puedo, ¿qué hago yo? Digamos, grabo una primera voz, grabo después la segunda voz, la tercera. ¿Ecualizo cada violín? Si lo necesito, ¿ecualizo cada voz o los puedo mandar a un canal auxiliar y ecualizar todo de una vez? ¿O tú qué recomiendas o cómo lo haces? No, o sea, si usted lo manda a un auxiliar o un grupo, pues usted obviamente depende de la suma de todos los violines, ¿cierto? Claro, si son 4 violines, pues la idea es que usted use el mismo micrófono, eso es lo ideal, porque si usa diferentes micrófonos en cada violín, pues va a ser más difícil. Entonces, digamos, tener una coherencia entre la cápsula, el micrófono y lo que está captando. A veces para música o para cuartetos o para tríos, siempre es bueno grabar obviamente con un micrófono cercano. Y también es bueno usar una técnica XY, una técnica estereofónica, para tener el sonido del ensamble. ¿Ok? Porque muchas veces cuando tú grabas solo el violín, solo la viola, en la mezcla se vuelve muy, muy complicado lograr un balance de grupo o de cuarteto, de quinteto. Entonces, a veces todo el mundo lo graba un violín, graba tal, pero se le olvida de pronto colocar un micrófono de cuarto, así sea en tu casa. Por eso digamos que es bueno de pronto también tener un micrófono ambiente a tanta distancia. Hay una técnica que se usa, es la 3-1. O sea, si yo voy a grabar con un micrófono adicional, si mi voz está a 10 centímetros,
¿sí? Voy a colocar ese micrófono, el segundo micrófono a 30 mínimo, para que no haya problemas de fase. Acuérdense que cuando yo grabo con un micrófono no tengo problemas de fase o de cancelación, pero cuando ya sumo 1, 2, 3, 4, 5 micrófonos, ahí empieza a tener problemas. ¿Bien? Bien, el compañero Iván envía una pregunta por el chat. No sé si Iván la quiere leer, si levantó la mano. Tenemos a Juliana Bryan, pero dice, ¿cuál sería la mejor distancia o estéreo para grabar un bombo de tambora si uno solo tiene un micrófono condensador, en este caso una KG C214, o mejor ahorrar y comprar un beta de Shure? No, el condensador, tengo entendido que ese condensador baja, te cubre, digamos que los armónicos, los fundamentales en esas primeras octavas. Ahí de pronto con los condensadores es más delicado porque captan mucho más reflexiones del cuarto y más resonancia. Entonces a veces un dinámico funciona mucho mejor, porque si tú lo grabas en tu casa o en un espacio que acústicamente no es el ideal, el dinámico te va a rechazar mejor eh, la acústica del cuarto y la resonancia. De pronto el condensador va a captar mucho más todo ese problema y ese inconveniente del cuarto. Entonces, habría que probar. Yo siempre digo que un buen dinámico para percusión resuelve muy bien. Un condensador para la percusión funciona, pero capta demasiada cosa. O sea, cuando tú lo escuchas en el audífono, te capta los bajos, pero también está captando las reflexiones de. Listo, Julián, ¿puedes activar tu micrófono, por favor, que tienes la mano levantada? Listo, sí, profe, respecto a la compresión multibanda como manera de ecualización, también yo he visto que hay ecualizadores que son dinámicos. ¿Qué diferencia hay entre un ecualizador dinámico y hacer la ecualización con un compresor multibanda? ¿O es lo mismo? Sí, el ecualizador dinámico es como una combinación entre compresor con puerta, compresor ecualizador. Entonces digamos que en este caso, por ejemplo, el ecualizador dinámico también te permite mover las bandas o bajarlas. Sí, pero digamos que la función es muy parecida. O sea, es como un compresor metido dentro de un ecualizador o compresores por cada banda. Realmente una desventaja que hay al usar compresores multibanda es que el ataque no es tan rápido. Entonces, al no ser tan rápido, es posible que en percusiones o en bombos, en redoblantes, no actúe tan bien como un compresor diferente o normal. Entonces, estos compresores realmente yo los uso más como en el grupo. O sea, si yo tengo la batería, pues pongo el compresor multibanda en el grupo de la batería. Ah, ok, profe. Gracias, sí, esa era Bueno, como la duda. Listo, Y en y cuanto a lo del Brian. sidechain, Ah, perdón. señor, pena, perdón. sí, que pena, profe. Hay como otra ahí. Lo del sidechain es casi, o sea, es un poco de lo mismo, pues, que se está hablando, o sea, por lo menos digamos yo si lo quiero hacer, o sea, dependiendo es como, si tengo un instrumento, pues de cierta manera bajarle en cierta ubicación de frecuencias al instrumento para resaltar otro. Entonces, por lo menos, pues he visto que donde más se usa el sidechain es en el bajo y en el bombo, ¿no? Que tienen las frecuencias muy, pues están Sí, ahí pero cerca. no en todo. Por ejemplo, en la voz con el Deezer estamos usando compresor por sidechain porque son compresores en frecuencia alta. El Ah, ok. 2A, el 2A tiene sidechain. Aquí cuando está completamente dice high frequency, quiere decir que actúa solamente de 1 kHz para arriba. También. Todo, o sea, realmente es Ok, usado casi en todos todo. ya vienen incluidos ya ese sidechain, pues por Sí, el hay que, DC, hay como que, dices.
hay que ubicarlo. Ah, ok, Hay que vale, ubicarlo. vale. Listo, muchas gracias, maestro. Listo, vamos con Brian Gómez. Mm, Buenas noches. ¿Me Sí, buenas escuchan? Sí. noches. Bueno, mi pregunta es para trabajar por lo menos en vivo. Muchas veces se trabaja, digamos, si es un grupo pequeño, uno trabaja con un mixer análogo. Ujú. Ese tipo de ecualización análoga, ¿hay alguna referencia, o sea, alguna tabla para algún instrumento en específico que nos dé una guía para ecualizar de esa manera rápido, más o menos? O no, no sé si me hago entender. Sí, esas tablas dejaron de existir. Porque es que yo le puedo a usted decir, oiga, mire, coja la guitarra, súbale a 200, bájale a esto, tal. Y de pronto la guitarra que usted tiene no suena tan bien. O el micrófono que tiene no es tan bueno, entonces no funciona mi consejo. ¿Sí? O usted tiene una guitarra increíble con un preamp, la conecta por línea, graba increíble y yo ya le dije que le cortara 200 y le cortara, le subiera. Y de pronto lo que hice fue dañar. Entonces tampoco le sirve mi consejo. Eh, es, es toda una cadena de micrófono, posición de micrófono, instrumento y resultado de grabación. Fíjense que cada vez, pues por toda la música, cada vez los ingenieros o los que trabajamos en audio o las generaciones que están estudiando se preocupan por los instrumentos acústicos. Como ahora todo es electrónico, todos quieren hacer urbano, todos quieren ya samplear. Ya usted, productores, si usted tiene un Ableton Live y hace loops y eso, ya. Y entonces se saltan toda esa parte de posición de micrófono, del micrófono. Entonces, cuando van a grabar una voz o van a grabar algo acústico, ¡pum! Se dan muy fuerte y chocan. Sí, pero tabla no, o sea, esta, realmente la mejor opción es, esta realmente no es mía, no la hice yo. Usted coloca en Google respuesta de frecuencia de los instrumentos y aquí le va a salir. Esta es, sí, y de aquí a esto usted se basa de acuerdo al ecualizador, que le sube, que le baja, pero ni siquiera es de acuerdo al ecualizador, de acuerdo al sonido que usted está obteniendo del micrófono. Listo. Bien. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra última pregunta. Creo que no era Brian quien tiene la mano. Creo que no hay más preguntas, maestro. Bueno. Ni en el chat. Sí, A traté de ver. ser lo más conciso, más directo, preocuparme más de hacer entender pues a los que quieren grabar, a los que están en este maravilloso mundo de la producción, que la responsabilidad de un micrófono, de la posición, de la ubicación lo es todo a la hora de obtener un resultado. Entonces eso es un punto muy interesante de cómo los proyectos no es que yo uso esto, sino no, voy a intentar lograr una nueva configuración de micrófonos para poder captar la respuesta de frecuencia de tal instrumento, de lograr un resultado estético sonoro que yo esté buscando. O no, muchas veces no sé, no, o sea, es muy difícil como cuando uno está produciendo, como tener todo en la cabeza. Uno a medida que va probando, va grabando cosas, las va quitando, uno va tomando decisiones estéticas. O sea, digamos que es posible que cuando uno haga un proyecto termina de mezclarlo y de pronto decidió quitar algo y porque no le gustó, porque no le pareció que funcionaba muy bien o porque quedaba demasiado lleno o quedaba muy
con mucha información en esa zona de frecuencia. Ok, Master, muchas gracias. Bueno, aquí primero que todo agradecido, porque de verdad todos los temas que tú das, muy, muy importantes, esos procesos que realiza un productor musical, como lo nombraba la maestra Luisa al inicio, son muy importantes de conocer. Veo que aquí es importante tanto tener el conocimiento técnico, pero también me importa mucho ese gusto musical del cual tú nos hablas, que es la experiencia que tú tienes. Agradecerte, dice Arca Producciones, bueno, nunca sabemos quién fue Arca Produce, pero dice que para cuándo va a ser la clase, cuándo es la de mezcla y mastering, nos dice él. Sí, bueno, ella no sabemos quién es. Pero dice que para cuándo va va a ser. ¿Dónde la puedo sacar? Pues se las puedo compartir aquí en el chat. Puedo mandar un archivo y todo lo pueden Sí. tener, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Porque pues esa realmente la saqué del Google, pero no tengo el link, pues me tocaría buscarlo, pero para mí es más fácil como colocarlo. Pero tú pones en Google respuesta de frecuencia de los instrumentos musicales, frequency response en inglés o respuesta de frecuencia. Y ahí está, sino que esta particularmente me parece muy bien diseñada. Muy bien diseñada. Qué pena con el autor porque dirá que no le estoy dando créditos, pero bueno, pero sí lo tengo, sí, o sea, y no es mía. Uno normalmente tiene una tabla, pues ya la tengo en la cabeza, ¿no? O si uno no conoce el instrumento, muchas veces la relación productor y músico debe ser muy unida, ingeniero o técnico de sonido. Y si uno llega a un sitio y el instrumentista tiene un instrumento que no conoce, lo mejor que puede hacer es preguntarle a ese instrumentista qué experiencia de grabación ha tenido en otros espacios. Y él te va a decir, mira, a mí normalmente me ponen el micrófono acá. Es información de lujo. Ok. Sí, y hay que ser un poquito, no hay que tener ese ego y decir, no, yo ya me las sé todas. Porque es imposible. O sea, depende, hay gente que escucha sola música de uno y no entiende de pronto otros tipos de instrumentación o le cambian la paleta y de pronto queda perdido. Y lo mismo le pasa a uno, o sea, es imposible uno escuchar toda la música porque hay tanta información que es bien complejo. Ok. Bueno, Marlon levantó la mano. No sé si lo sí. escuchamos. Master, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Sí, señor. Master, qué pena, es que tengo una pregunta ahí como medio chistosa. El tipo de instrumentos MIDI, cuando yo hago un instrumento MIDI, ¿se aplica la misma tabla de frecuencia o ahí cambia un poco el asunto? Sí, MIDI, acuérdense que MIDI es datos, no es audio. Sí, es. Claro, entonces depende el instrumento virtual que escojas. Por ejemplo, una trompeta. Sí, digamos, la calidad del instrumento virtual va a depender de la respuesta. Hay a veces que en ese tipo de plugins, de instrumentos virtuales, tienen ecualizadores y tú puedes modelar el sonido, que sería lo ideal. Sí, claro. Por ejemplo, yo manejo mucho los instrumentos del Contact para hacer proyectos X, simplemente cuestión de estudio. Obviamente, pues, la cuestión de vientos y metales y todo eso es muchísimo mejor grabado toda la vida, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, la cuestión del Contact, se maneja entonces las frecuencias normales como un instrumento en vivo. Igual, así como está en la tabla. Sí, lo mismo. Lo que de pronto hay que darle como sabor y color y empujarle un poquito porque esos instrumentos virtuales tienden a sonar como sin carácter. Suena tu organeta. Sí, aunque han mejorado, pero lo que pasa es que, claro, las que tú consigues gratis, pues no van a sonar igual que una de $1,000. He escuchado librerías que yo digo, wow, o sea, pero ¿cuánto cuesta? Uf. ¿Sí? 1,500. 2,000. Listo, Master, muchas gracias. Es más, por ahí yo estuve mirando en Facebook, hay un músico, no lo conozco,
que está haciendo librerías para Kontakt de tiple 4, bandola, o sea, colombiano. Entonces, lo miré ayer y me interesó porque nos hace falta a veces, sobre todo para maquetas o para maquetear, no tener ahí el man, o de pronto yo no toco, no sé el golpe bien del joropo, no sé, ¿sí? Entonces es mucho más fácil uno tener ahí ese tipo de instrumentación. Pero lo que pasa es que, claro, una librería de tiple debe ser muy pesada porque cada articulación, que con la pluma, que con los, no sé, pues debe ser muchos samples. Listo, Master, muchísimas gracias. Bueno, muy chévere, Master. Gracias a los estudiantes por participar. Gracias por el espacio. Creo que ya listo. Hemos llegado a buen puerto. Es un tema largo. Sí, no, aquí uno puede quedarse mucho. Muchas Pero horas. digamos que, o sea, para mí, lo que vuelvo y lo repito, mi intención era despertar o sea, ¿qué es lo que normalmente compra uno? Lo primero que compra es un micrófono y una interfase hoy en día, que ya por muy poquito, un valor muy, muy pequeño, uno ya puede tener un sistema de grabación en su casa. Y puede generar grabaciones bien, o sea, no sientan que, porque es una X, una Y y es un micrófono tal, no lo puedo hacer, sí. Hay que empezar a entender como todo el procesamiento desde la acústica, ¿sí? Sin ser un acústico, o sea, no tengo que saber acústica tal, pero sí cómo se comporta mi micrófono en un espacio determinado y cómo el micrófono tiene una respuesta que afecta el sonido y que es prácticamente definitivo, porque si no capto bien, yo le puedo poner el plugin más caro que compré o puedo tener el Pro Tools nuevo tal y no voy a sonar bien. Totalmente de acuerdo, Master. Y bueno, aquí nos están preguntando que si van a tener clases contigo en la línea de profundización, que para cuándo Tiene la que clase de escribirle una mastering. carta al líder. Sí, yo creería que sí, pues no sé, ese sí no, pues este es mi segundo, bueno, yo el periodo pasado entré como a mitad y Exacto. como un poco a apagar un incendio por un inconveniente personal de la maestra, pero no estuve en profundización. Me imagino que ya ahorita yo tengo sonido y medios de comunicación y posiblemente de pronto el otro periodo se puede pensar, pues sería chévere. Sí, hemos venido trabajando fuertemente en que la línea de profundización y el núcleo problemático esté fortalecido, organizado. Y pues bueno, agradecerte, maestro. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el conocimiento. Para todos esto está quedando grabado ya inmediatamente en YouTube porque estamos en vivo. Y es en el canal de Escucharte Eventos. No se desconecten, denme 2 minuticos, como siempre hacemos, para nuestra foto final. Pero antes quiero pues compartir que ya hemos cumplido con nuestra agenda, ¿sí? Un segundo. Estuvimos con el maestro Eduardo Andrés García Clavijo. Como lo vieron, pues un experto y total conocedor del tema de la producción musical. Completamos ya nuestra agenda. Invitarlos a que quieren ver las grabaciones, no solo esta, sino la que el mismo maestro nos mencionaba que se hizo en marzo 24, si no estoy mal, acerca de mezcla para músicos. Entonces allí está también en la página web, también está en nuestra página web, perdón, y el canal de Escucharte, lo pueden buscar. Cualquier duda, pregunta, inquietud la pueden hacer llegar a mí. Mi nombre es Jonathan Arias, soy el director de Escucharte Eventos y este es el espacio que realizamos con el proyecto el Semillero de Investigación Musical, que es dirigido por la maestra Luisa Arias. Los invito a que nos sigan en Instagram, también estamos en Facebook como @programa de música UNAT, y esto es tertulias con expertos como lo hemos visto. Entonces ya con esto creo que damos por cerrado. Antes de irnos,
quiero invitarlos a que todos activen sus cámaras. Ya voy aquí a parar entonces en nuestro en vivo. Y aquí en este momento detengo espera. Voy a detener la transmisión en vivo. Listo, detuvimos la grabación y queda solo la grabación acá. Los invito entonces a que todos activen su cámara y pues tomemos esa última foto que queda de recuerdo memorable de este espacio. Compartir con el maestro Eduardo. Ahí veo a Gabriel, Iván, Luz, Jimmy, Marlon, Julián, José, John, Leonardo y Brian. ¿Listo? Con los que estamos, entonces miren a la cámara, sonrían y que quede esta como la foto del recuerdo. Voy a contar hasta 3 y cuando cuente el 3 voy a tomar la foto. Entonces todos allí, va. 1, 2, uy, se unió alguien más, esperemos, va. Listo, 1, 2, 1, 2, 3. Listo, muy chévere, muy chévere. Ya después el maestro nos hablará de más temas. Va a estar seguramente invitado por muchos más de nuestros eventos, dado a su